Amigos de Brújula Internacional, continuamos abordando temas de relevancia, todo lo que tiene que ver también con derechos humanos. Es por eso que está en el estudio el día de hoy Roland García. ¿Cómo estás, Roland? Bienvenido a Brújula Internacional. Él es presidente de la Red de Justicia, Libertad, Venezuela, también egresado del programa IBLP de Derechos Humanos de las Américas de la American Washington. ¿Cómo estás, Roland? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación al programa. Evidentemente que estamos haciendo un trabajo muy significativo tanto a nivel de Venezuela como tanto a nivel de las Américas. ¿De qué trata el programa La específicamente? Red Justicia y Libertad, primero quisiera comentarte, es una organización que agrupa a líderes universitarios, es una organización que agrupa a familiares de los presos políticos, pero también a activistas locales de derechos humanos, activistas locales del interior del país, como el estado Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Apure y Táchira. Es importante entender que muchas violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, registrados por diversas organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, como Amnistía Internacional, se cometen en el interior del país. Es por eso que esta organización nace desde las regiones hacia lo nacional y hacia lo internacional. ¿Cuántos años lleva ya esta red 2 en años Venezuela? tiene en Venezuela la Red Justicia y Libertad y, como te decía, tiene presencia en 7 estados del país. Nosotros empoderamos y formamos en materia de derechos humanos, pero también en materia de incidencia, para que las violaciones a los derechos humanos sean denunciadas no solo a nivel nacional, que es una instancia que debe ser recorrida, a pesar que en efectos en algunas prácticas no tenga resultado, para poder ir a otras instancias internacionales. ¿De qué manera ustedes promueven los derechos humanos en Nosotros Venezuela? ¿A través de foros? Nosotros promovemos los derechos humanos y la democracia a través de 2 módulos. Un módulo de construcción de capacidades para las sociedades civiles locales y otro módulo a través de talleres de participación, a través de diplomados y a través de todo lo que es la agenda de participación ciudadana y de formación académica. Para participar en la red, ¿qué requisitos requiere una persona? Tener la voluntad de ser un defensor de derechos humanos, tener la voluntad de soñar con un Estado de Derecho, tener la voluntad de creer en una Venezuela totalmente democrática. Según sus indicadores, ¿cuáles son en estos momentos los números que tienen que ver con los derechos humanos en Venezuela y cómo estamos en ese estándar de derechos humanos a nivel mundial? Bueno, primero resaltarte Venezuela, porque partimos de allí. Nosotros somos uno de los países en donde lamentablemente no se respetan los derechos humanos. No podemos hablar de respeto de derechos humanos cuando existen presos políticos en Venezuela por pensar distinto. No podemos hablar de derechos humanos cuando hay muchas radios que han sido cerradas en el interior del país. No podemos hablar de derechos humanos cuando las instituciones del país, del Estado, no cumplen el rol que debieran cumplir. Al nivel internacional, nosotros creemos que hemos venido haciendo un gran trabajo, tanto a nivel de la Comisión Interamericana para Derechos Humanos, así como también en el bloque de las Naciones Unidas, para llevar estas violaciones a instancias internacionales. Toda la comunidad internacional, para nadie es un secreto que día a día condenan las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero somos los venezolanos quienes tenemos que hacer ese trabajo desde la sociedad civil articulada y todo lo que esto implica. Hace poco tuve la oportunidad de participar en el programa IBLP en la universidad. ¿De qué trata este programa? Este programa es un programa de derechos humanos en las Américas, en donde tuve la oportunidad de compartir con jóvenes de Bolivia, de Perú, de Uruguay, de Colombia, de toda la región, en donde qué significativo es escuchar sus historias, pero más significativo es escuchar que tenemos un valor en común, una propuesta en común, y es que se respeten los derechos humanos en Latinoamérica. Que hoy probablemente en Venezuela se violen los derechos humanos, efectivamente, pero que probablemente no sabemos cómo vaya a girar la política en América Latina y que en esa medida sean otros países los que puedan violar los derechos humanos. Fue una experiencia muy enriquecedora con distintos activistas en varias universidades de Estados Unidos, como en la Universidad de American Washington, en la Universidad de Texas y entre otras universidades. Ya que estuviste participando justamente en este programa con otros países, ¿qué paralelismos se pueden hacer o qué otros fenómenos políticos de otros países nos sirven a los venezolanos para inspirarnos y motivarnos a conquistar estos derechos humanos que hoy en día, como tú comentas, están siendo violados? Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos. Claro, el ejemplo de Pinochet en Chile, otros ejemplos como por ejemplo lo que sucedió en Bolivia,
que se habló o se habla de un golpe de Estado, pero hay que recordarle a la ciudadanía latinoamericana y también a los venezolanos que en el caso de Bolivia es muy importante puntualizar lo siguiente. Desde el preciso momento en que se desconoció a la voluntad popular, a la voluntad soberana que se expresó en esa elección, ya se había cometido un golpe de Estado. Nosotros no podemos ser epicentros de no reconocer el voto ciudadano, de no reconocer a las instituciones, y es por ello que una experiencia para mí enriquecedora es ver lo que ha sucedido, lo que sucedió en el pasado en Chile y que hoy por hoy ha traído grandes resultados, y ver la política en América Latina como lo que te acabé de comentar, que hoy probablemente seamos un país en donde de manera reiterada y sistemática se violen los derechos humanos, pero hoy más que nunca los derechos humanos no pueden tener fronteras, los derechos humanos deben trascender y deben entenderse que hoy es Venezuela, pero posiblemente mañana sea otro país en América Latina. ¿Nos puedes comentar sobre los contactos y los puentes que han establecido ustedes desde la red con la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones? Bueno, evidentemente que el primer puente ha sido lo que es el tema de la incidencia y el tema de generar casos. Nosotros hemos generado algunos contactos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha estado muy a disposición de todo lo que ha sido el tema de Venezuela, pero también otros contactos focalizados con las Naciones Unidas y con otros parlamentos, con otras organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, que se enfocan y trabajan los derechos humanos no solo en América Latina, sino también en países como Venezuela. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos con respecto a la situación que está viviendo nuestro país y qué mecanismos han activado? Hay que seguir documentando, hay que seguir denunciando, hay que seguir visibilizando todas las violaciones a los derechos humanos. Como te decía, es posible que no tengas una respuesta ante el Estado venezolano ante una práctica violatoria de derechos humanos, pero es un mecanismo que debe dejar constancia, es un precedente que debe citar para luego poder ir a instancias internacionales. El mensaje es claro, el mensaje es seguir documentando, seguir denunciando y seguir trabajando de manera articulada, tanto ONGs locales como ONGs regionales como ONGs nacionales. Vamos a hacer un corte, estamos conversando con Roland García, él es presidente de la red Justicia, Libertad, Venezuela, también es egresado del programa IVLP de Derechos Humanos. Más adelante, Ronald, también vamos a estar conversando específicamente sobre cuáles son las acciones que podemos tomar los venezolanos para empoderarnos en relación a los derechos humanos. Estamos en Brújula Internacional, ya regresamos con más.